Estamos en el módulo 4 del seminario Casos de posesión y de liberación de demonios. Ya vimos en el 1 cómo darnos cuenta si hay demonios operando en una situación o son situaciones producidas por actitudes o decisiones humanas. En el 2 vimos cómo distinguir la franja existencial donde se manifiestan los demonios, qué los atrae, qué los habilita y qué los multiplica. En el módulo 3 vimos el territorio intermedio, cómo saber si es cosa de la persona o cosa del mundo de los espíritus, cómo saber si es la personalidad humana que está en un ataque de histeria o de nervios, o cómo saber si es una manifestación, como muestra las escrituras, de malos espíritus. Y ahora, en el módulo número 4, vamos a distinguir esta manifestación que estamos viendo. ¿De qué es? ¿De qué se trata? Te doy las citas bíblicas, están en San Lucas, capítulo 4. Te recuerdo que Lucas es un médico que está escribiendo para un informe a las autoridades, así que no están sin pensar las palabras ni las expresiones. Dice así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, el Señor Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Te recuerdo que vimos una de las reglas espirituales, de las leyes espirituales preestablecidas, es que los diablos conocen, los diablos reconocen y los diablos desconocen gente. A los que conocen y reconocen, también les reconocen la autoridad que Dios les ha puesto. Y a los que desconocen, pues no los tratan de la misma forma. En Marcos capítulo 1, versículo 32, leemos: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Estaban en una casa. Mire que te lleguen de visita: hola, soy el enfermo. Bueno, pase. Y al rato te golpean la puerta y te dicen: hola, soy el endemoniado. Más o menos las visitas que llegaban al atardecer. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba a los demonios hablar porque le conocían. Nuevamente ves una actitud del Señor de no dejar hablar a los demonios. Y también ves la regla que te mostré, la ley espiritual, de que le conocían. Hechos capítulo 16, también escrito por San Lucas. Aconteció que mientras íbamos, dice Lucas, a la oración, esto es al atardecer, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Tenía espíritu de adivinación. Ya vimos que se vienen nombrando distintas categorías de espíritus con distintos adjetivos. Espíritu de cierta enfermedad, el espíritu inmundo, en este caso espíritu de adivinación, que estaba en esta muchacha, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Trabajaba de adivina y era una esclava. Esta mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, daba voces, o sea, iba gritando diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pareciera una publicidad gratis. Vas a encontrar actitudes de gente que a veces se burla diciendo quién eres. Ahí va el cristianito, ahí va el discípulo, ahí va. Y otros van al opuesto, en vez de cristiano te tratan de otra cosa. ¿Qué es lo que está gritando dentro de esa persona? Y esto lo hacía por muchos días, dice Lucas, más desagradando a Pablo. Un día de esos se hartó San Pablo
Este se volvió y dijo al espíritu. ¿Dónde estaba el espíritu? Dentro de la muchacha, así que hacia dónde estaba hablando. Le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Veamos algunas reglas espirituales en todo esto. Acá tenemos que notar, para analizar, darnos cuenta si lo que estamos viendo es una manifestación de demonios o de otra cosa. Hay algunas observaciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, lo que está gritando, reaccionando o manifestándose, ¿qué es? ¿Es la voz del pasado herido? ¿Es la voz del reflejo de alguien? ¿O es la voz del demonio? ¿Qué significa esto? Todas las personas han pasado situaciones dolorosas, algunas más dolorosas que otras, y esas situaciones se llaman situaciones traumáticas. ¿Qué hace que una situación sea traumática? El efecto de dolor y de shock, de impacto, de golpe que tiene en el alma de la persona. Hay situaciones que la persona puede olvidar con el tiempo en su mente, pero su alma no las olvida. Esa es la razón por la que luego, por alguna circunstancia que le haga recordar algo parecido, el alma activa de nuevo el recuerdo que todavía está vivo. Esto es lo que te hablaba la otra vez. Puede producirse un dolor hoy, ahora, en esta fecha calendario, pero en el alma no tiene el mismo calendario, no tiene la misma duración del tiempo. Por eso cuando uno le dice, bueno, ya está, ya pasó, olvídalo, no es tan fácil para el alma olvidar lo que está marcado, permanente, dentro del alma. Entonces, muchos de los dolores, aunque no se lo diga, aunque no se lo cuente, y muchas veces aunque no se lo acepte, son producidos dentro de la familia en los años primeros del niño, de la niña. Para darte un ejemplo, una criatura pequeña que está sufriendo situaciones dolorosas, por ejemplo, violencia física, abuso físico, abuso sexual, que todo eso le va a marcar, va a funcionar como recuerdos traumáticos, experiencias traumáticas. Acuérdate que trauma viene de la marca que va a dejar, el impacto que va a perdurar en el tiempo. Entonces, ¿cómo asimila una persona que su mente todavía no se ha desarrollado del todo para entender siquiera la vida, ni la vida misma, entender la gente con la que vive? ¿Cómo logra unir en su mente que la persona que ama es la misma que le hiere, que la persona que respeta es la misma que le lastima, que la persona que dice que le ama ahora le lastima, después le amenaza y después le trata como si no pasara nada? Entonces, a veces cuando vemos este tipo de situaciones, que estamos tratando de salir de la zona de histeria humana, de histeria clínica, a ver si es una manifestación de espíritus, también tienes que tener en cuenta que a veces es la historia de la persona la que se está manifestando. ¿Qué significa? Y a veces te está gritando lo que hubiera gritado ahí. Está reclamando lo que hubiera reclamado ahí. Y eso no solo aparece en estas situaciones de crisis, sino que también se vuelve parte de la filosofía de vida de la persona. Continuos reclamadores, continuos rebeldes, continuas personas que de continuo buscan como autodestruirse.
o destruir el entorno que les ha costado toda su vida construir. Esas actitudes de daño y de autodaño tienen explicación a veces en el pasado herido de la persona. ¿Qué significa? Que a veces puede ser el reflejo de alguien más y que a veces la persona tiene una manera de ser, pero ahora está actuando como alguien en su historia, en el pasado herido, que tú desconoces quién es. No sabes por qué ahora habla así, por qué actúa así, por qué responde así. El alma, la mente de la persona sí sabe, porque su historia está presente hoy. Entonces, lo que uno no sabe es a quién se parece en su historia o qué de su historia está aflorando ahora. Por eso es que a veces la gente que convive con alguien que muestra este cuadro, estas reacciones, no entiende nada que está pasando, ni qué está hablando, ni qué está diciendo, todas las demás cosas que pasan, pobre, cuando se manifiestan este tipo de crisis, que a veces son crisis nerviosas, crisis emocionales o manifestaciones de demonio. La tercera opción es si es la voz del demonio mismo. Viste que el Señor le habló al demonio para preguntarle cómo te llamas. Y este espíritu respondió. ¿Cómo respondió? Respondió en el mismo idioma que el Señor le preguntaba. Segunda observación, dio una respuesta lógica a la misma pregunta que se le hacía. Así que encuentras acá alguien preguntando de forma inteligente y otro ser respondiendo de forma inteligente. Si le preguntas qué te pasa y no entiendes nada y que no me habla y que dice cosas que no entiendo, probablemente estés ante un ataque de histeria, porque los diablos no se hacen los tontos cuando alguien está en autoridad delante de ellos. Entonces, en ningún momento viste que en la Escritura los malos espíritus esquivan la respuesta o contestan cualquier otra cosa o te salen burlándose de lo que estás haciendo. Entonces, esas son pautas para darte cuenta con quién estás hablando. Si vas a atender a alguien para ayudarle, para sacarle de esas crisis, tienes que poder identificar si estás hablando con la persona misma, que como vimos en los otros módulos, puede ser su costumbre de hacerse así, puede haber desarrollado esta maña para no tratar ciertos asuntos personales, es un burlista, es un loco, es un atrevido. En ese caso no le vas a poder ayudar porque son costumbres voluntariamente aceptadas, practicadas por la persona. Y si es una manifestación de demonios, te vas a encontrar con que el diablo responde a lo que le preguntas, no se burla de lo que le estás diciendo, porque una de las cosas por las que los discípulos se sorprendían de que los diablos se sometían a la oración que ellos hacían, porque una cosa era ver que a Jesús le hacían caso y otra cosa es cuando salen los discípulos y se dan con que a ellos también le hacen caso. Aquí encuentras que una de las señales que te dan los versículos es que siempre que hay alguien que sabe, el demonio tiene temor a ser descubierto, tiene temor a ser desalojado y el temor que siente es como el temor a ser destruido. Cree que le va a ir peor de lo que a veces le va, porque uno a veces trata con que el tema de que salga de ahí, bueno, ¿qué más vaya a hacer? No lo vaya a perseguir un demonio. Pero la sensación de un mal espíritu es que se siente amenazado de muerte, se siente amenazado de destrucción. Por eso es que gritaban que has venido a destruirnos. Entonces, estas tres cosas te pueden ayudar a identificar si estás hablando con un ataque de histeria, si estás hablando con una persona que está actuando, si estás hablando con una persona que entró en la zona traumática de su alma y ahora se están manifestando dolores o recuerdos de personas de su pasado que le hirieron y que tal vez hay cosas, acá tiene que tener cuidado, porque tal vez hay cosas que jamás la persona le ha contado ni siquiera a su propia gente. Entonces tienes que tener mucho cuidado de no avergonzar a la persona que
está pasando por esto, no tratar de entrada de endemoniado, ni tratar de entrada de loco, ni pedir que te cuenten cosas que tienen que ver con el secreto del dolor de una persona. Y la tercera opción es que sea la voz del demonio, y en este caso es fácil de identificar porque el diablo no escapa a la pregunta, no escapa a la persona que tiene autoridad, porque está asustado, porque uno de los secretos de poder mantenerse en la persona es que no se dé cuenta que estén ahí. Y la segunda reacción es que la persona se comporte tan violenta cuando se manifiesta que nadie quiera tratar el tema, nadie quiera acercarse, como era el caso del Gadareno. Te dejo unas notas a ver si te sirve como anexo a todo esto. Te dejo entonces unas notas rápidas. No tengo tiempo para explicarte todo, pero tal vez lo puedas sacar después a las notas revisando el video. Presta atención a algunas expresiones nomás para que te ayuden. La dirección de tus pensamientos. Dirección de pensamientos. Le está dando dirección a tus sentimientos. Significa, para el lado que más piense, para el lado que más se siente. A veces hay que lograr identificar la sucesión de pensamientos que está llevando a la persona a tener un estado de ánimo, un estado de alma, y ese estado de ánimo, ese estado de alma puede volverse perdurable si la persona no distingue esa sucesión de pensamientos. El reino de tus pensamientos está creando tu mundo de sentimientos. Un estado del alma, esta expresión es bueno saberla. Estado del alma se convierte en el rey del reino de tus sentimientos. Quiere decir que según el estado de ánimo se mantendrán así los sentimientos, y en el alma, en la psique de la persona, eso se volverá su normalidad. Sentimientos en conflictos revelan un conflicto en el reino de tus pensamientos. ¿Qué significa sentimientos en conflictos? Una cosa es estar depresivo, entonces hay sentimientos que dominan el escenario, pero entran en conflicto cuando yo quiero salir de la depresión, para seguir este ejemplo, y entonces yo me empiezo a dar ánimo con otros pensamientos. ¿Y cuál es el problema? Y el problema es que el sentimiento de desánimo tiene razón, por eso se siente así. Tengo razones para estar triste, razones para estar mal, razones para bajonearme. Y también estoy citando razones para salir de aquí, ya es hora de acabarla, ya es hora de ponerse bien, tengo otras responsabilidades. Y al tener los dos sentimientos razón, entran en una batalla, en un conflicto del alma, así que por un periodo de tiempo que puede ser medio largo, hasta que no resuelva el conflicto, va a estar en un estado de crisis interna, crisis emocional, que a veces va a afectar también el carácter y el comportamiento de las personas. Los pensamientos más sutiles, presta atención a esto, los más sutiles quiere decir los que por ahí parece que no afectan en nada, pero pueden desestabilizar el reino de tus pensamientos. Este es el ejemplo de gente que dice las cosas así nomás, en una sola frase metió algo, un comentario, una opinión envuelta en todo lo que estaba hablando, y tu mente identificó lo sutil, identificó ese pedacito, y después pasan varios días y estás repensando en eso y va afectando, va generando el próximo estado de ánimo, el próximo estado de alma, que tal vez aparezca de aquí a una semana y que nació por esos comentarios sutiles. A veces no son tan sutiles y el alma igual los capta. Donde no son sutiles, por ejemplo, los noticieros. En los noticieros te cuentan una noticia y al medio tiene el punto de vista de alguien. Al medio está contado de una forma, tiene el tono, la entonación. A veces no está la palabra, está la entonación en que lo dijo, y el alma capta lo sutil. Y entonces va gestando el próximo estado de alma. Una palabra de fe tiene que atravesar una barrera de pensamientos. Esto es
todos los pensamientos que se van juntando sobre un mismo tema. Por eso es que a veces, aunque tú tienes razón en lo que le estás diciendo, la persona no puede salir de lo que está pensando. Viste que hay gente que va al médico, el médico le explicó la cosa, le dijo todo, y cuando salió le dice, este tipo no sabe nada. Toda la explicación, más toda la plata que gastó, no logró atravesar una postura de pensamientos, una barrera de pensamientos. Una palabra de fe tiene que atravesar una barrera de pensamientos antes de poder estabilizar el alma de la persona. Eso te pasa cuando estás, por ejemplo, en una iglesia, o le estás predicando o enseñándole a alguien. Le puedes estar hablando y la gente puede no entender ni captar nada y no llevarse nada. Solo sabe que estuvo hablando, solo sabe que vos estuviste hablando de arriba, pero no se acuerda nada. Y es que los estados del alma logran a veces formar una barrera donde no entra ni la razón, ni el amor, ni, ten cuidado con esto, ni lo que el Espíritu Santo quiere darle a esa persona. Ese es un gran problema. Bueno, no nos alcanza el tiempo, así que vamos. Sentimientos continuamente alterados. Presta atención a esta expresión, continuamente alterados, pueden ser el reflejo de una mente alterada por costumbre. Viste que hay gente que tiene la costumbre de molestar, la costumbre de criticar, la costumbre de protestar, la costumbre de quejarse de todo. No le importa cómo sea el día, él se va a quejar igual. Ahí tienes la costumbre de alterar a los demás. Y también está la costumbre de alterarse uno mismo. Otra expresión, mentalidades crueles y sentimientos crueles van juntos. Quiere decir que lo que la persona se dedique a pensar es lo que se va a dedicar a sentir. Y hasta un punto eso tiene ida y vuelta, o sea, yo me doy cuenta y vuelvo. Esto es la normalidad. Yo me doy cuenta que estoy pensando así y vuelvo. Pero hay gente que tanto forzarlo se ha quedado de un solo lado. Y hay otros que le da vuelta todo el tiempo y entonces son alterados totalmente. En 24 horas sienten 1000 cosas distintas, bien y mal, todo junto. Entonces, por eso es que nunca el alma fue diseñada para no tener quien la controle, quien le ponga orden, quien esté al mando de eso. No puedes pensar lo que se te antoje, no tienes que pensar lo que conviene. Mentalidades desequilibradas, esta expresión no significa que eres un loco tonto. Mentalidades desequilibradas producen estados emocionales caóticos. Presta atención a estas frases, no hace falta que te las aprendas, pero te explican cosas. Desequilibrada es esto que te digo, se va para un lado, para el otro, y entonces las emociones son caóticas. Significa que la emoción buena junto con la emoción mala están presentes al mismo tiempo. A veces uno se siente bien y a veces uno se siente mal, y eso es lo normal. El ir subiendo y bajando es lo normal del alma, el estar en movimiento. Es un problema cuando aparecen los dos picos al mismo tiempo. Me siento bien y me siento mal. Y tengo algo bueno, pero no lo puedo disfrutar. Y ahora me estoy desquitando y también me estoy alegrando, y se producen esas perversiones o crisis emocionales que lamentablemente cuando se producen seguido el alma se queda enredada en eso. Y se forman puertas para la manifestación de estos espíritus. Mentes desequilibradas, todavía estamos hablando de cosas puramente humanas, producen ambientes emocionales. Aquí tienes, ambientes emocionales. ¿Te pasó entrar en un lugar y sentir, acá no está linda la cosa, acá pasó algo raro? No te cuentan nada, pero entras y sientes el ambiente. Este es el punto. Son las mentalidades que se han estado manifestando un rato antes de que tú llegues. Los mundos emocionales continuamente alterados, esto es lo que te decía, favorecen las crisis personales y familiares. Hablamos hace rato, gente que altera a los demás. Si eso se mantiene hoy, mañana, imagínate si lleva un año, imagínate si te han criado
en ese ambiente, cuán alterado entonces vas a estar y tú serás el próximo alterador de ánimos de todos los demás. Y no significa que vas a entrar con un martillo, con un palo. No, sale así sutilmente, comentarios sutiles, gestos sutiles, resoplos, todo sutil, pero el alma tiene la capacidad de poder atrapar en el aire cualquier cosa sutil que la haga pensar. Viste que en Génesis dice, así que Dios le dijo que no, dijo la serpiente, y eso fue todo. Lo dijo sutil, ¿y por qué dijo? ¿Y qué quiso decir? Y ya el alma se quedó. Cualquier cosa que le haga pensar, el alma atrapa. Eso es lo que no te das cuenta, que es la definición de tu aburrimiento. ¿Qué haces para no aburrirte? Cualquier cosa que atrape el alma. Los estados emocionales del alma deciden muchas, presta atención a esto que te dije hace rato, estados emocionales deciden muchas de las puertas espirituales. ¿Qué significa esto? Y que por algún medio el Espíritu Santo te tiene que hablar, ¿verdad? Por algún medio la palabra de Dios tiene que llegar y por algún medio los diablos también llegan al espíritu de la persona. Ten cuidado con los estados emocionales. Todos debiéramos revisar por qué reaccionamos así, por qué pensamos primero así y después repensamos, por qué reaccionamos así, por qué opinamos tan rápido. Tienen que ver con los estados emocionales. ¿Te lastimó gente con su opinión? Bueno, es el estado emocional de esa persona. Y esa persona dice algo, te lastima y después está lo más feliz, lo más como si nada. Y es que su estado emocional va así también. Y depende de qué lado del botón esté en ese momento, sus opiniones son más hirientes o más sin importancia. El mundo de tus pensamientos y el mundo de tus sentimientos, sumados, ten cuidado con esto, sumados a las experiencias vividas, se vuelven formadores del alma. Esto es lo que forma, está resumido, lo que forma a una persona por dentro. Así se forma una persona por dentro. ¿Cómo? Con todas las experiencias vividas, con todos sus sentimientos y con todos los pensamientos, así realmente es su persona. Es lo que dice el proverbio, así como es en su corazón, así es la persona. Sentimientos heridos más pensamientos enfermos, más la memoria o el recuerdo de alguien, forman ataduras espirituales de dolor. Ten cuidado con esto, porque una conversación con alguien no desatará la atadura espiritual del dolor. Todo necesita tratamiento. Una enfermedad vas a detener el fruto de la enfermedad y vas a tener que detener los síntomas de la enfermedad para darte cuenta recién si la enfermedad fue erradicada. Y luego hay que cambiar en la conducta o en el ambiente lo que atrajo a esa enfermedad. Te estoy hablando de una enfermedad clínica del cuerpo. Lo mismo pasa con tu alma. Vas a detener todo lo que está destruyendo la atadura espiritual, pero tienes que ver que los síntomas que la persona se siente así ya vayan sanándose y tienes que ver qué es lo que ha producido en la persona y en el ambiente que eso se favorezca. El dolor guardado en el alma, el dolor guardado, nunca se queda quieto ni sin producir fruto. Creo que te lo dije ya, yo puedo estar quieto, pero mi mente, mi alma, mis pensamientos, mis sentimientos nunca están quietos, siempre están produciendo algo para bien o algo para mal. Ahí te das cuenta que no es que te esté hablando de psicología, como un montón de veces me han dicho. No, solo te mostré cómo funciona tu alma. ¿Y sabes qué te pasó? Te diste cuenta que es un mundo tu alma, un mundo que desconoces, un mundo que no has observado y un mundo que es necesario poder conocer para sanar la vida y para mejorar la vida que tenemos.